nuevamente estar acá en esta iglesia tan especial para nosotros y ver el rostro de tanta gente conocida, tantas sonrisas que de verdad le cambian a uno el panorama, ¿no? El ambiente que se da siempre aquí en esta iglesia es de gran bendición. Y gracias al Señor también por todas las personas que hoy nos están acompañando, no solamente aquí en la iglesia, sino también a través de las diferentes plataformas, las redes sociales, ¿no? Que también generan un gran impacto. Cuando cantamos ese himno, ¿verdad? Que él es el hermoso himno que estamos cantando anteriormente, la palabra solaz, ¿usted se ha puesto a pensar qué significa la palabra solaz? Gozo y solaz. ¿Verdad? ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado ese himno? Por supuesto, lo estamos cantando ahora. ¿Sabe usted qué es lo que significa la palabra solaz? Paz, descanso, alivio. Él es el que nos da descanso, Él es el que nos da alivio, amén. Es el que nos sostiene, así que en medio de la tempestad, Dios siempre nos ha sostenido. Iglesia, les quiero pedir permiso, ¿puedo pasar abajo? Sí, es que me gusta, está muy frío aquí arriba. Quiero bajar. Bien, yo quiero pedirles un favor. Ya oramos, ya cantamos, ya nos preparamos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero pedirle un favor muy especial. Durante esos próximos 30 minutos, que usted haga todo lo posible para que usted se conecte con un mensaje que necesitamos escuchar. Hoy necesitamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hoy no es un mensaje corriente, normal, es un mensaje transformador. Es un mensaje que Dios nos va a hablar directo a nuestro corazón. Así que quiero pedirle, por favor, que ustedes se desentiendan un momento de su teléfono, de los plátanos maduros que usted dejó allá en el horno, si prendió, apagó, no sé qué hizo con la cocina, que se desconecte un momento y que intente conectarse con lo que Dios quiere decirle hoy en esta hora. El tema de hoy se llama la fe que sobrevive al silencio. Y vamos a hablar acerca de la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios, porque lo que nos sostiene a nosotros es la esperanza, es la fe. En la palabra del Señor encontramos en Lucas, que fue el capítulo que leímos anteriormente, el capítulo 18, yo quiero invitarle para que usted pueda buscarlo conmigo, para poder entender un poco acerca del contexto de este capítulo 18, verso 8, que fue lo que leímos como lectura bíblica. Lucas, el capítulo 18. ¿Por qué Jesús expresó esa frase? Es más, ¿por qué Jesús hizo una pregunta que nos pone realmente a pensar? Si usted se pone a leer Lucas, el capítulo 18, usted se da cuenta que ahí Jesús estaba hablando acerca de una parábola y él hablaba acerca de un juez. Y él dice, bueno, había un juez, el capítulo 18, se lo puede leer, dice que había un juez que no le tenía temor a Dios y que tampoco le tenía respeto a las personas. Era un juez que no respetaba nada. Una persona que no le teme a Dios, no le teme a nada, ¿cierto? Porque ahí, imagínense, el ser más supremo, la autoridad, la mayor autoridad de todo, ¿no? Si no se respeta, no respeta a nadie. Y Jesús dice que una mujer se le acercaba a este juez a pedirle misericordia, a decirle que se hiciera justicia. Y este juez, como no respetaba a Dios, como no respetaba a los demás, no quería hacerle justicia. Pero la historia dice que esta mujer era tan insistente y que se presentaba constantemente delante de aquel juez, que el juez dijo, bueno, voy a tener que ayudarle a esta mujer, porque si no, va a seguir molestando, si no va a seguir nuevamente todos los días presentándose delante de mí para pedirme lo mismo. ¿Le ha pasado a usted, caballero, en algún momento que su esposa le dice, ya hay una gotera, y usted, hay una gotera ahí, una gotita que está cayendo, hay una fuga que hay ahí, y que constantemente hasta que dice, no, ya demasiado, voy a comprar, no sé nada de techo, de fugas, de nada, pero lo voy a hacer. Porque mi mujer, mi esposa me dice constantemente que me lo haga, ¿cierto?
¿O le ha pasado a usted, mamá, con un hijo, que su hijo le dice, mami, por favor, mami, que no, que mami, por favor, mami, cuando usted, ¿verdad?, es tanta la insistencia que usted, ¿qué termina haciendo? Claro, Sheila dice, sí, tome, ya. ¿Por qué? Es tanta la insistencia. Y entonces, la reflexión de todo esto es, Jesús les dice a ellos, bueno, vean lo importante que es la oración. ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará a ustedes lo que ustedes pidan? Porque tenemos un Dios bueno, porque tenemos un Padre bueno. Y aquí el capítulo 18, el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y noten ustedes la pregunta que les hizo Jesús a aquella gente. Habla de dos cosas. Habla acerca de la venida de Jesús y habla acerca de la fe. Porque no se puede esperar la venida de Jesús sin fe. No podemos esperar si no tenemos fe. ¿Cierto? No podemos. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios posiblemente hemos visto y hemos podido leer una gran cantidad de textos bíblicos que nos hablan acerca de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos dicen, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Y qué es lo que sostiene esto? Lo que sostiene la promesa es la fe. La fe es lo que sostiene la promesa que Dios nos ha hecho. Y aquí hoy vamos a hablar acerca del tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Miren, el ser humano tiene dos características. Uno, el ser humano es cortoplacista. Quiere ver resultados inmediatos, ¿verdad que sí? Propósito de año nuevo, bajar de peso. Pagaron el gimnasio y fueron una semana. Estamos ya ahorita finalizando el mes. Algunos ya abordaron, ¿verdad? Ya abortaron la idea de ir al gimnasio. Ay, no, qué frío, ay, ya no quiero, ay, no. Se compraron tenis, se compraron ropa de todo. Y ahí está. Es más, se compraron hasta una caminadora. Y ahora la tienen llena de ropa. Ahí la tienen. ¿Por qué? Porque queremos ver resultados inmediatos. Somos cortoplacistas. Cortoplacistas. Por eso es que la industria que conoce nuestro comportamiento, la industria médica y toda esa gente de la tecnología, dice, no, les vamos a vender a ellos una idea diferente. ¿Cómo hacer, cómo bajar de peso sin morir en intento en un mes? Y entonces vamos a inventar la faja adelgazadora. Y entonces el anuncio es, ¿verdad? Esta es la faja adelgazadora, la que usted puede utilizar y usted va a bajar peso en 15 días, usted va a perder 5 libras, porque esas llantitas, y ponen, ¿verdad?, a la gente, esas llantitas son molestas, ya no va a tener que tomarse la foto de medio lado, no, ya no va a tener que vestir solamente con ropa negra, no, ahora va a poder vestir con ropa diferente, porque la faja adelgazadora, y ven los testimonios, ¿verdad? La señora, sí, yo utilizo la faja adelgazadora, con la faja puesta, ¿verdad? La faja adelgazadora ha sido un éxito en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto? Porque somos cortoplacistas. ¿Han escuchado hoy las dietas de ciertas pastillas, de ciertos medicamentos que obviamente le matan a uno el deseo de comer, ¿verdad? Entonces la gente se priva de muchas cosas, pero no quiere pagar el precio. Somos cortoplacistas. Y decimos, ¿cuándo verá el Señor? ¿Cuándo vendrá el Señor? Todavía no, falta mucho. Comamos, vivamos en fiestas. No prioricemos como tenemos que priorizar, porque somos cortoplacistas. Y otro es que siempre dejamos las cosas para el final. Miren, la gente que nos está acompañando por las redes sociales y todos los que estamos aquí, hemos escuchado
que se avecina una tormenta, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Yo estoy seguro que muchos de ustedes se prepararon, pero también estoy seguro que muchos de ustedes dijeron, siempre dicen lo mismo y nunca pasa nada, ¿cierto? Y hoy vamos a estar hablando acerca de eso, porque hoy ya que estamos en las últimas etapas de este mundo, y no porque un meteorito que viene ahí o una nave extraterrestre que los científicos dicen que viene a invadirnos y a destruir la tierra va a acabar con todo eso. No, porque se acerca, porque las señales nos están diciendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada vez es más cerca. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, no hace mucho tiempo atrás, cuando era jovencito, más jovencito de lo que soy ahora, hace unos 40 años menos, pero son como años proféticos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo estaba jugando en la casa, mi mamá corría y me decía, Hugo Alonso, y yo salía, ayúdeme a meter la ropa del patio, el patio, la yarda, le decimos allá en Costa Rica. Mi mamá lavaba y guindaba la ropa en tendederos. Y entonces cuando ella veía que hacía mucho viento y se oscurecía todo, me decía, a correr. Y muchas veces corríamos ya prácticamente cuando estaba cayendo la lluvia, y yo metiendo la ropa y las cobijas y todo, para que no se mojaran. Pero ella se daba cuenta por cómo el clima estaba cambiando. Hoy tenemos que estar atentos porque las señales nos están diciendo que su venida está cada vez más cerca. Y en el capítulo 13 de Juan, yo quiero invitarle para que usted vaya conmigo. Vamos a hablar acerca, Juan, el capítulo 5, y ahí vamos a arrancar la historia de esta oportunidad. Pero 13. Juan, el capítulo 13, gracias por la corrección. Capítulo 13. Quería ver qué rápido cambiaban de texto bíblico, ¿vio? Pasaron del 30 al 13 rapidísimo. Juan capítulo 13. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer los primeros dos textos bíblicos y vamos a explicar. Usted lo va a leer en su casa. Posiblemente ya usted lo comprenda toda la historia, el contexto de lo que vamos a hablar. En el capítulo 13, versículo 1 dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y noten ustedes, aquí el texto bíblico dice que había una fiesta especial y era la fiesta de la Pascua. Recuerden ustedes que en la fiesta de la Pascua muchos de los judíos que vivían en diferentes lugares se acercaban para ir a celebrar esa fiesta tan especial. Y esa fiesta especial recordaba muchas cosas, pero sobre todo recordaba cómo Dios los había liberado de Egipto, ¿cierto? Ese era el recordatorio principal de la Pascua. Ahora Jesús, dice el texto bíblico, que estaba con sus discípulos en un lugar muy íntimo. Pónganse a pensar en esto. A ver, había un lugar específico. Jesús les dijo, vamos a un aposento donde estaban ellos ahí, celebrando una cena. Estaban solo los discípulos, no había nadie más. Y Jesús estaba hablando con ellos. Jesús les estaba diciendo a los discípulos que su hora se acercaba, que su hora se acercaba, que su hora había llegado. Ellos no comprendían plenamente qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué Jesús les estaba hablando de esa manera? Mi hora se acerca, mi hora ha llegado. Y estando Jesús con ellos en esa mesa, una mesa diferente, una mesa muy íntima, posiblemente tal vez usted se ha sentado en un lugar, en una cena diferente, especial, donde no cualquiera se ha sentado allí, donde solo gente especial, gente muy cercana está sentada en esa mesa. Y se pueden conversar cosas que usted sabe que no van a trascender de allí. Ese era el ambiente. Jesús estaba con sus discípulos. Jesús les estaba hablando. Jesús les hablaba a sus corazones. Todo lo que Jesús decía era una enseñanza para ellos. Y de pronto, cuando Jesús estaba allí, cuando partió el pan, cuando bebieron del vino,
dice el texto bíblico que Jesús se ciñó el lomo y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. No lo habían hecho. Y Jesús en ese momento se convirtió en el siervo de sus discípulos. ¿Lo recuerdan ustedes la historia? Y en un momento Pedro le dice, no, maestro, ¿cómo usted me va a lavar a mí los pies? Jamás. Y Jesús le dijo, si usted no lo hace, usted no tiene parte conmigo. Y Jesús le dice, bueno, Pedro, ¿sabe qué? No, pero Pedro le dice a Jesús, bueno, maestro, ¿sabe qué? Entonces láveme la cabeza, láveme el cuerpo. Jesús le dice, no, Pedro, no se puede lavar lo que está limpio, porque todos los que están aquí están limpios. Bueno, no todos, porque aquí también en esta mesa está sentado el que me va a traicionar. ¿Se imaginan ustedes? En ese momento dice el texto bíblico que Juan, el apóstol Juan, estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Y cuando Jesús dijo eso, dice que Pedro comenzó a hacerle señales a Jesús, a Juan. ¿Se imaginan ustedes? Pedro diciéndole, pregúntele quién. O sea, y Juan, ¿qué? Pregúntele quién es el que trae. Juan le cayó el 4, ¿no? El peso. Y le preguntó al maestro, maestro, ¿de quién está hablando? Y Jesús se levantó y dijo, al que yo le diera a comer de este pan, ese va a ser el que me va a traicionar. Tomó pan, lo mojó y se lo dio a Judas. Y allí dice el texto bíblico que allí, a partir de ese momento, Satanás se metió en el corazón de Judas. Y Jesús comienza a animar a los discípulos y comienza a contarles todo lo que él iba a pasar. Pero también los comenzó a llenar de esperanza, a decirles, en el capítulo 14, después de todo lo que ocurrió, después de todo eso, Jesús comienza a hablarles. Y el capítulo 14, versículo 1 le dice, pero no se turbe vuestro corazón. A pesar de todo lo que están pasando, no se turbe vuestro corazón. Creed en mí, creed en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Y si no es así, no los hubiera dicho. Voy pues a preparar moradas para vosotros. Noten ustedes la esperanza con la que Jesús les habla a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. El turbarse, en psicología muchas veces le llamamos visión del túnel, cuando la gente pierde por tanta tensión, por tantas dificultades, pierde su dirección, su rumbo, no ve alternativas, no ve salidas, su mente está turbada. No se turbe vuestro corazón, creed en mí. Noten ustedes cómo Dios nos llena de esperanza. Crean en mí, crean en Dios. Voy pues a preparar allá arriba moradas para todos. Y eso nos tiene que llenar de esperanza. Si eso a usted no le está llenando de esperanza, revísese. Porque usted no está aquí porque no tiene que hacer nada en su casa. Usted está aquí sentado porque usted debería anhelar con todo su corazón estar por la eternidad con su Padre. Levantarse todas las mañanas y decirle, Señor, prepara mi corazón para estar contigo. Esa debe ser nuestra mayor aspiración. ¿Lo entendemos claramente? Estamos de paso y nuestra aspiración número 1 en la vida es tener vida eterna. De nada sirve que usted lleve todos los cursos de liderazgo, de que usted sea el diácono condecorado, el mejor de la iglesia, si usted no tiene claro para qué usted está aquí en la iglesia. Para desear, para aspirar tener vida eterna. No se turbe vuestro corazón, vendré otra vez y te tomaré, decía el Señor. Noten cómo Él les hablaba con esperanza a sus discípulos.
cómo Él les hablaba. Incluso, cuando leemos Apocalipsis, el capítulo 22, al mismo Juan, Jesús le hablaba y le decía, capítulo 22, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Yo vengo pronto. Esa palabra, yo vengo pronto, el pronto, es un tachú, no tiene que ver con el tiempo del ser humano. Porque aquí no tiene que ver con el tiempo del ser humano, tiene que ver con la promesa de Dios que Él va a venir. Este tachú, esa palabra apunta a un texto griego que significa seguridad. Lo que quería decir ahí, yo vengo pronto, es que entendamos que hay una seguridad de que Él va a venir. Él va a venir y tenemos que prepararnos para su venida. O tenemos que prepararnos por si Él nos llama al descanso, estar listos para que cuando abramos nuestros ojos, contemplemos cómo el Rey de Reyes va a venir por nosotros. Es un tema de aspiración espiritual, de vida eterna. Necesitamos respirar, desear todos los días que nuestro Dios venga por nosotros. A veces nuestras oraciones deberían de cambiar. Son torpes y egoístas porque solo pedimos por nosotros, por estar bien en este planeta, en este mundo. Estamos tan contentos de estar aquí. Oramos porque queremos mantenernos aquí todavía, cuando deberíamos orar para pedirle a nuestro Dios para que venga pronto y que todo esto finalice. Todo lo que está ocurriendo son señales. Todo lo que está pasando en este país, en el mundo, son señales que dicen que la venida está cerca. Y ahí en el capítulo 24 de Mateo en el capítulo 24. Usted lo puede leer conmigo, el capítulo 24 de Mateo. Aquí le llaman a esto el sermón profético de Jesús. Capítulo 24, el libro de Mateo. ¿Lo tenemos? En el capítulo 24 de Mateo, ustedes pueden leer Mateo, usted lo va a leer en su casa. Le dejo tarea para que usted lo haga. Dice que Jesús venía con una gran multitud. Y ese día, el capítulo 24, se dice más o menos que podía ser un martes en la tarde. Estaba pronto ya Jesús de entregar su vida. En el capítulo 24, dice que Jesús estaba en el templo. Y cuando salió del templo, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: maestro, mira qué hermoso este templo. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús les respondió, les dijo: mire, yo les aseguro que no va a quedar nada, piedra sobre piedra, todo esto va a ser destruido. Sus discípulos se quedaron con esa inquietud. Jesús nos está diciendo que este templo va a ser destruido. Y cuando, ¿saben ustedes? Yo no sé si a usted le ha pasado que usted no se quiere quedar, allá en Costa Rica decimos con el clavo. No se quiere quedar con esa inquietud. Y entonces están buscando la forma de cómo preguntar si no entendían. Y dice que Jesús estaba allí en el monte, sentado, y llegaron sus discípulos, ahora sí, solos. No había ninguna multitud. 4 discípulos que estaban con él y le preguntaron: maestro, dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y qué señales habrán para tu venida? Aquí los discípulos comienzan a preguntarle a Jesús 2 cosas. ¿De qué es lo que Jesús estaba hablando cuando se refería a que ese templo iba a ser destruido? Pero también le estaban preguntando acerca de las señales de su venida, de su retorno, de su regreso. Y Jesús comienza a hablar con ellos y les dice: mire, ustedes van a escuchar guerras, rumores de guerras, se levantarán nación contra nación, se levantarán falsos profetas, falsas personas que dirán: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y Jesús comienza a hablarles
no solamente de los hechos que iban a ocurrir ahí mismo con el templo de Jerusalén, porque la historia dice que el templo de Jerusalén fue destruido. En el año 66 después de Cristo fue el primer intento, cuando Roma de alguna manera fue a intentar destruir aquel lugar de adoración. Pero fue en el año 70, ¿recuerdan ustedes? Cuando Vespertino, cuando su hijo Tito también llegaron allí en el año 70 con un gran ejército. Más de 250,000 judíos de ese lugar murieron. El templo fue destruido. La grandeza de los judíos de Israel que les llenaba de orgullo porque eran oro, porque estaba hecho de piedras, de materiales preciosos, había sido destruido. Porque ahora sí se cumplía lo que también Daniel decía, la abominación desoladora había llegado a aquel lugar donde siempre se adoraban todos los días. La adoración fue interrumpida. Los ejércitos romanos venían con banderas que representaban sus dioses. Era un caos, solo sangre, solo dolor en aquel lugar. Se cumplió lo que Jesús decía, porque la palabra de Dios se cumple. Y se cumplió en aquel momento. Y Jesús decía, pero habrán señales que acompañarán mi retorno, mi regreso. Y de esas señales son de las que tenemos que estar nosotros conscientes, atentos, preparándonos. Y aquí Jesús comienza, sigue hablándoles, sigue conversándoles hasta llegar a una parábola. Y aquí les habla en el capítulo 25 de la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí nos vamos a detener a intentar explicar un poco acerca del contexto de esta parábola de las 10 vírgenes. Dice el texto bíblico, Mateo el capítulo 25, ¿lo tenemos? Y lo tenemos, amén. Dice, entonces el reino de Dios, perdón, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron ¿a qué? A recibir al esposo. Noten ustedes cómo comienza Jesús a hablarle a toda aquella gente, a sus 4 discípulos que eran los que estaban allí, a los que le estaba enseñando. El reino de Dios es semejante a una boda, a un matrimonio. Pero habían 10 vírgenes, 10 personas. Y aquí vamos a hablar acerca de porque esta parábola específicamente lo que representa es a la gente no de allá afuera que no cree en el Señor. Representa a la gente que sí cree en Dios. A los que tenemos una vivencia espiritual activa. A eso representan estas 10 vírgenes. Y dice el texto bíblico que aquellas 10 vírgenes se prepararon para la boda del invitado, del esposo que iba a desarrollar. Dice que tomaron, vamos a leer el texto bíblico, dice el texto bíblico, 5 de ellas eran prudentes y 5 que eran insensatas. ¿Cuál es la diferencia entre una prudente y una insensata? Algunas versiones dicen y unas tontas. Tiene que ver con la insensatez. La insensatez tiene que ver con la terquedad, con la rebeldía, con la falta de interés. Eso es una persona. Es la característica de una persona insensata. Noten ustedes, estamos hablando de 10 personas. El 50%, ¿cómo eran? Insensatas. Y el otro 50% son prudentes. Vamos a ponerlo aquí, vamos a equilibrarlo. Tenemos la misma, prácticamente, cabrían la misma cantidad de personas en los dos lugares, ¿cierto? En esta iglesia. Digamos que el 50%, no voy a señalar porque van a decir, no, yo soy de las sensatas, de las prudentes. Pero digamos que hay un porcentaje el 50% son sensatos y el otro 50% ¿cómo es? Insensato. Gente rebelde, que a mí no me importa. Yo hago lo que a mí me da la gana. Yo quiero vivir mi espiritualidad de acuerdo como yo creo que debe vivirla. No.
es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y tomaron consigo ¿qué? Aceite. Pero ya casi no leo, ¿verdad? Sí, yo creo que van a necesitar más aumento. ¿Saben lo que pasa? Les voy a dar una excusa. Esa Biblia no es la mía. La Biblia tiene la letra más grande. Por eso es que estoy aquí luchándola. A ver, capítulo 25, versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, las sensatas se prepararon. Las insensatas no se prepararon. Ahora, ven lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Dice el texto bíblico que todas se quedaron dormidas, ¿cierto? A ver, ¿todas llevaban lámparas, sí o no? Sí, las 10 llevaban lámparas. ¿Las 10 llevaban aceite? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice el texto bíblico? Llevaban aceite, pero no extra, ¿cierto? Y aquí hay mucho, de acuerdo a lo que nosotros como adventistas entendemos, de qué es lo que nos habla. ¿Qué significan las lámparas? La palabra, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Las lámparas. El aceite es el Espíritu Santo. Por eso el profeta decía, yo quiero una doble porción del Santo Espíritu, del Espíritu Santo. No solamente una porción, una doble porción. Las sensatas, las prudentes, lo que hicieron fue que se prepararon el doble. Porque no sabía qué era lo que iba a ocurrir. A ver, en la historia, sobre todo en la historia judía, en el primer siglo, había ciertas tradiciones. La tradición era que estas vírgenes, mujeres, eran invitadas o eran amigas de la novia. Se preparaban porque representaban la pureza, el que se habían separado, la confianza. Pero ellas también eran las encargadas de que cuando llegara el novio, eran las que iban a alumbrar el camino, la trayectoria. ¿Por qué? Porque en una boda habían ciertas cosas, digamos, habían ciertos rituales que se daban siempre en una boda. De hecho, cuando un novio llegaba, lo que el novio, o como se conocía, era un desposario. Lo que hacía el novio, el primer paso que se hacía era que el hombre daba un dote por la mujer. No la compraba, pero daba un dote que casi que era lo mismo. Se ponía en un acuerdo familiar y entonces la familia establecía un precio por la novia. Pero noten, no se me pierdan. Esto era lo que más o menos expresaba lo que aquella persona valía. Entonces el padre decía, bueno, yo quiero un dote por mi hija, yo quiero estos terrenos. El novio más bien daba más, porque él decía, ella vale más que esto, y lo hacía por amor. De hecho, ese dote, ese pago, lo que hacían ellos, se llamaba moja, era el término que utilizaban. Se hacía de varias maneras, o se hacía con dinero, o se hacía con terrenos, o se hacía con ganado. Entonces el hombre, el novio, por agradecimiento, le daba al padre de la novia ese regalo. Y eso era lo que sellaba el matrimonio, eso es lo que hacía que el matrimonio ya tuviera legalidad. Eso. Pero no solamente eso, si el novio no tenía dinero, ¿se imaginan ustedes? Si usted no tiene ahorita en la actualidad el Tesla para darle a su suegro, ¿qué va a hacer? Bueno, lo que hacían ellos en aquel momento era, si usted no tenía el recurso económico, entonces va a tener que trabajar. ¿No fue lo que hizo Jacob en algún momento? 14 años trabajó por sus dos esposas, por Lea, por Raquel, ¿cierto? Trabajó. Pero también David lo hizo en la guerra, con valentía. Su esposa, Micaela, era que se llamaba, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? Mical. Él también lo hizo ejerciendo, digamos, en el ejército, en la guerra. Siempre representaba algo que tenía que ver con sacrificio. Y aquí es donde también nuestra teología adventista se vuelve hermosa,
Porque esto también representa lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús lo pagó, no con plata ni con oro, sino con su sangre preciosa. Nos compró, nos separó, nos selló. Y eso es lo que quería él decir aquí en esta parábola. Lo que quería demostrar en esta parábola. Sin embargo, aquellas mujeres se quedaron dormidas. Y de pronto, como era costumbre, ahora sí, después de que se había dado el dote, después de que se había pagado, ahora iba a la espera del novio. Usualmente tardaba casi un año la espera. El novio se iba a preparar su hogar y la forma de cómo de alguna manera suplirle a su prometida. La mujer se iba también para su casa a esperar al novio, a ser fiel, con paciencia, esperar. Y aquí ocurría que era el padre el que decía cuándo el novio ya podía regresar por la novia. Ya ellos ya eran casados, pero no vivían juntos. Y entonces el padre le decía al hijo, ya es el momento. Y el hijo se preparaba con sus amigos. Y ahora sí iba a buscar a la novia. Y aquí era donde aquellas vírgenes tenían que aparecer para alumbrar el camino. Y cuando el novio se iba acercando, algunos de los que estaban allí comenzaron a gritar, ¡viene el novio! ¡Viene el novio! ¡Aquí viene el novio! En ese montón de gritos, ¿no? La gente se despertó, las vírgenes se despertaron, viene el novio, y 5 de ellas se dieron cuenta que su aceite se había agotado. Volvieron a ver las otras, danos de tu aceite. No podemos, porque se nos acaba a nosotros también. ¿Saben por qué el aceite que representa al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no se puede compartir? Usted tiene su propia vivencia, usted la tiene que desarrollar. Usted no puede compartir ese don del Espíritu Santo con sus hijos. Ellos tienen que desarrollar su propia vivencia. Las vasijas estaban vacías, no había aceite. Las vasijas representan el carácter del cristiano. Vacío, seco. Vayan a buscar a otro lugar, le recomendaron. Y cuando aquellas mujeres se fueron, las 5 comenzaron a alumbrar el camino del novio. La gente con júbilo, feliz, contenta, porque por fin la espera había valido la pena. El novio había llegado con todas sus galas a presentarse donde su novia, donde su prometida, a recoger a su esposa. Y cuando llegaron a la puerta, todos entraron con alegría y había una gran celebración. Se cerró la puerta y todos celebraron allá adentro, celebrando con júbilo, con alegría. Aquellas 5 mujeres que se habían quedado atrás corrieron a tocar la puerta, porque lo decía anteriormente, dejamos las cosas para lo último. Gente que quiere hacer planes ya, la vida se nos va. Necesitamos hacer planes hoy, no en un lecho de enfermo. Dele a Dios lo mejor de su vida hoy. Hoy Dios te está llamando, joven. Hoy Dios te está hablando. No resista la voz del Padre que te llama, que está tocando tu corazón. Tú conoces lo que estás pasando. Muchos de los que estamos aquí saben que muchas veces vivimos de la apariencia y la gente no nos conoce. Conocen nuestra mejor versión aquí en la iglesia, pero no saben cómo nos comportamos allá afuera, con los amigos, con las amigas, con las compañeras del trabajo. Lo caballeroso que somos con las compañeritas del trabajo. Pero aquí pareciera que todo está bien. Queremos vivir de la apariencia, pero sabemos que en el fondo hay algo que nos está impidiendo acercarnos a Dios. Y cuando queremos levantarnos en algún momento a tocar la puerta, aquella puerta va a estar cerrada.
porque el tiempo de la gracia también se agota. Dice el texto bíblico que Él es paciente porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero llegará un momento donde la puerta de la gracia se cerrará. Y por más que usted intente, ya no. Hoy tenemos que hacer preparativos para estar en esa fiesta. Hoy tenemos que revisar nuestras lámparas. Hoy tenemos que hacer planes para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Hoy es el día. Ese es el día que el Señor ha hecho para que usted tome decisiones. Hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios está hablando su corazón. Y yo quiero invitarle para que en esta hora usted le diga a su Padre: Dios, tú me conoces. Y tú sabes que de pronto tal vez mis prioridades no son las correctas. Tú conoces, Señor, tal vez que lo que yo estoy haciendo no me acerca a ti. Yo quiero prepararme, yo quiero estar, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. Hoy estoy dispuesto, Señor, a tomar decisiones en mi vida que sean trascendentales. Hoy Dios te está hablando. No pierda la oportunidad. Decide por Dios hoy. Hay un Padre amoroso que está dispuesto a abrir las puertas. Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta, tocando. Abre la puerta. Hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón, porque Él vendrá y quiere tenerte por la eternidad. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera decir: Hugo, yo estoy dispuesto? Todas se durmieron. Y en la vida muchas veces nos podemos quedar dormidos, nos podemos distraer, podemos tener prioridades incorrectas, porque tenemos tiempo para todo. Seamos honestos. Tenemos tiempo para sentarnos a ver 8 horas Netflix, a estar con el teléfono celular en un scroll infinito dando por ahí en las redes sociales, pero no tenemos tiempo para lo que realmente es prioritario. No tenemos tiempo para estudiar, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para vivir una vida diferente. ¿Habrá alguien en esta hora que se quiera poner en pie y decir: Hugo, yo seguiré dando lo mejor de mí? Yo quiero hacer mi mayor esfuerzo porque algún día quiero encontrarme y agradecerle a aquel Padre maravilloso lo que hizo por mí. Dios hoy te está hablando. Jesús hizo ya todo por nosotros. Ya Él lo pagó. Y quiere darnos la seguridad que en esta espera, a pesar de las dificultades de la vida, tengamos la confianza de que Él también está con nosotros. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor. Dios, gracias porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro poco interés, tú sigues, Señor, perseveras hablándonos, Señor. Hoy has hablado a nuestro corazón, a nuestro ser, Señor. Hoy nos has hecho entender que tenemos que estar listos, preparados, Señor, para encontrarnos contigo. Hacer planes, Señor, para aspirar la vida eterna, Dios. Ayúdanos, Señor, a amar menos este mundo, amarte más a ti, hacer tu voluntad, a entender que estamos de paso, Señor, que nada de lo que hagamos en este mundo nos llevaremos. Ayúdanos a entender, Señor, que tú lo has hecho todo para poder tener vida eterna, Dios. Sigue hablando en nuestros corazones, Señor.
Que al salir de este lugar, Dios, sintamos tu compañía. Sintamos, Señor, que tú estás caminando con nosotros. Dios, gracias porque tú nos has hablado. Y gracias porque sabemos que harás tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Todos estos favores, Padre, los pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento.